Bueno, como les mencionaba, el tema de muro es algo importante, no solo por el hecho de dibujarlo, sino porque es algo que en competencia, lo que son los planos realizados en AutoCAD, es algo que es muy llamativo, algo que siempre se va a resaltar en el mismo plano. Hay muchas maneras de realizarlo y vamos a ver unas cuantas el día de hoy. Pero vamos a comenzar por texturas. Es un tema interesante, pero ¿qué son las texturas? En primero, las texturas las encontramos en esta parte superior izquierda y tiene el nombre de sombreado. En el AutoCAD en inglés lo pueden encontrar con hatch. Si ustedes igual pueden escribir el comando o bien pueden irse aquí. Cuando clican en esa ventanita, fíjense que nos despliega una nueva ventana que se llama creación de sombreado. Aquí podemos ver diferentes formas de configurar los sombreados. Por ejemplo, el sombreado es mucho más que una decoración. En lo que nosotros vamos a diseñar, cuando nosotros dibujemos, el sombreado siempre va a ser un lenguaje, no va a decir algo. Por ejemplo, vamos a identificar ciertas zonas en un sombreado que puede ser que represente diferentes tipos de texturas, ya sea como piso, ya sea como algún material en especial, ya que recuerden que a la hora que nosotros hacemos un plano, estamos realizando un corte, una sección en cierto lugar. Por ejemplo, tengo algunos por defecto. Si me fijo, tengo algunos sombreados por defecto, sombreados como de piso, como de mampostería, entre otros. Y algo que cabe recalcar es que el sombreado siempre va a consumir cierto, va a consumir más elementos de mi computadora que otros procesos. Esto quiere decir que es algo pesadito cuando trabajamos en proyectos grandecillos. Fíjense que tenemos dos formas de aplicar un sombreado. Algo que siempre se procura tener para colocar un sombreado es que el elemento donde lo vamos a colocar esté cerrado, porque el sombreado funciona en primera instancia con elementos cerrados, reconociendo una isla. Si yo coloco el primer sombreado que es sólido, fíjense lo aplico, reconoce instantáneamente dónde es que tengo esta isla. Puedo colocarlo con esto, designar el punto que está aquí, o puedo seleccionar. Si yo le doy clic a seleccionar, me cambia. Ya no es reconocer la isla, sino reconocer el objeto. Por ejemplo, yo le doy clic a este objeto y reconoce que en su interior hay un espacio apto para colocarlo, para colocar un sombreado. Si yo selecciono el mismo sombreado, fíjense que también puedo editarlo. Yo pudiese pasarlo a este piso, a este sombreado de piso, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? No se aprecia. Algo que también sucede en el sombreado es que maneja su escala. Y esa misma la podemos ver en este sector. Por ejemplo, está en 1. Regularmente, en los metros en los cuales nosotros nos manejamos, recuerden en las primeras clases, son un valor de 0.02, 0.04, porque estamos trabajando en valores pequeños, o bueno, en dimensiones pequeñas. Fíjese, si le coloco un 0.02, ya se empieza a ver algo. Pero en este caso, la escala también está pequeñita. Aquí es donde yo puedo jugar. Por ejemplo, puedo colocarle un 0.8 y ya cambia.
Claro, aquí yo puedo elegir en qué escala voy a trabajar. Fíjense que me genera un pequeño círculo en el centro que me indica que igual puedo hacer muchas cosas con el mismo. Pudiese cambiar la escala de sombreado que hice, en este caso, alejándome, moviéndome para colocar la escala. No solo eso, el sombreado también tiene transparencia y tiene otros elementos, como el ángulo de rotación. Por ejemplo, miren, si le doy clic al ángulo de sombreado, puedo cambiar su ángulo. Esto lo puedo colocar de este punto, o también puedo irme aquí. Fíjense, aquí sale el ángulo. Dice que me dice qué ángulo lo quiero. Yo lo quiero un 45. Y le coloco 45 y esto se me va a girar. Si yo lo quisiese un 90, también lo cambia. El sombreado me ahorra mucho tiempo. Porque, por ejemplo, los planos manuales se hacen, si vamos a hacer un segmentado, regularmente se hace en línea por línea. Pero en esta ocasión me presenta una oportunidad de hacer un sombreado que me indique este segmentado, pero con un solo clic. En este caso, fíjense que lo cambié al este achurado, igual me pide la escala. Yo pudiese hacerlo así, o también puedo irme a sombreado y en primera elegir cuál es el que yo quiero. Si en lugar de sólido yo quisiese este de acá, fíjense, me pide designar. Pero si yo quiero, puedo ponerle designar punto y este funciona por reconocer. Reconoce los puntos que están cerrados. Eso depender de lo que ustedes prefieran. Puede ser seleccionar y aquí ya me pide seleccionar el objeto. Ahora, y vamos por este y aquí yo le configuro la escala. En este caso quiero que sea una escala de 0.09. Fíjense, aquí ya tengo esto. Y si yo lo hiciera manual, me tomaría un montón de tiempo. Ahora aquí yo elijo si el ángulo es correcto. Puedo variarlo, fíjense. Transparencia también puedo jugar con ella. Y por supuesto la escala. En todo momento, recuerden que el sombreado no es definitivo. Yo puedo cambiarlo. Incluso yo podría, si le doy igualar propiedades, quiero que estas propiedades que están aquí se pasen a este sombreado. Fíjense automáticamente si lo toco, todas sus propiedades se han pasado a esto. Recuerden que esto aplica con todo. Si este estuviese en algún layer, también se pasaría a este el layer y la forma y todo. Para ello funciona esta herramientita de igualar propiedades. Ahora me voy. Algo que es interesante con el sombreado es que fíjense, no importa la forma que ustedes tengan, el sombreado se va a adaptar. Algo que yo recomiendo es que siempre comiencen con sólido. Siempre aplíquenle sólido. ¿Por qué? Porque sólido es el texturado, el sombreado, el hatch, que menos recursos consume. Esto quiere decir que va a ser el más fácil de aplicar. Y una vez ustedes ya lo hayan aplicado, ya muy fácil se le va a hacer cambiarlo. Fíjense que hay mucho más. Como les digo, el sombreado no es solamente decorativo, es una graficación que me indica mucha información. En este caso, si yo le coloco este sombreado, me indica que acabo de cortar por un sector rocoso. O en este caso podría indicar el vaciado de una zapata y tal. Todo esto es información. Y obviamente no voy a dibujar uno por uno, ¿no? Así que por ello entra el sombreado. Puedo cambiarle, asignar punto y me da a reconocer la zona. Yo doy clic. Aquí ya ajusto como lo quiero. La escala quiero que cambie.
un 0.04, clic. Y si la escala no es adecuada, puedo seguir cambiando, ¿no? Un 0.01 o un 0.008, 0.5 y así, independientemente de la escala que yo esté utilizando. Este ya me representa otra cosa. En este caso puede representar igual piso, pero en este caso puede ser de un piso de cerámico o de ladrillería. Y así, hay mucho más que yo voy a empezar a aplicar. Ahora, ¿esto cómo se traduce a mi plano? Por ejemplo, si yo tuviese aquí un planito como este, fíjense que yo puedo colocarle textura. Me voy a texturas. Recuerden que lo aconsejable es colocarle sólido. Aplico el sólido. Sólido va a reconocer la isla que se genera en este interior. Fíjense, lo ha hecho en designar punto. Lo tengo ahí. Lo selecciono. Y si yo quiero, puedo pasarle las propiedades de este de aquí. Igual a propiedades. Quiero que estas propiedades se pasen aquí. Igualmente, si hubiese seleccionado la textura, fíjense que tengo opciones igual. Por ejemplo, aquí la escala está totalmente fuera de lugar, así que no me convence. Lo cambio. 0.2, 0.05. Pero creo que el adecuado es el 0.04. Y listo. Fíjense que he colocado una textura que me indica que aquí hay piso. Así mismo pudiese colocárselo al mesón. Ahora, si yo tuviese algún elemento aquí interno, por ejemplo, puedo dejar un espacio de cuadrado para colocar letra. Recuerden que en el plano puedo colocarle cocina y tal. Así que yo puedo colocar este cuadrado ahí, le doy textura, el mismo va a reconocer la isla que está interna. Yo pudiera colocarle el texturado encima, pero prefiero dejarlo ahí. Ahora aplico lo mismo, 0.04, pero ahora la gran diferencia es que miren, tengo un pequeño espacio aquí interno que no ha sido afectado. Así yo puedo ir jugando con ciertos espacios que quiero que se mantengan o no. Recuerden que esa parte incluso pudiese aplicárselo a esto y miren, va a reconocer el sombreado que está interno. En este caso reconoció todo esto, pero no afecta el propio mobiliario porque está cerrado y esto lo reconoce. Pero si yo quiero igual, puedo aplicárselo encima. Pero si no quiero, simplemente termino el comando y ya. Asimismo, yo puedo ir viendo dónde aplicar la textura que necesito en el propio plano. Pero no es necesario que lo llenemos todo de textura. Obviamente la idea no es saturar mi plano. Ahora, vamos a ver un poquito de lo que es muro. Y regularmente muros también lleva su propia textura. En este caso llevan ejes. Fíjense, en el centro del muro tenemos ejes, pero igual pueden tener cierto relleno. Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, vamos a trabajar con la herramienta de LNM, que podríamos hacer línea por línea, pero es algo que no es conveniente, toma mucho tiempo. Hay una herramienta que se llama LNM, que es muy conveniente, podríamos decirlo así.
¿Por qué? Porque LNM me crea dos líneas paralelas. En este caso estaríamos figurando que vamos a hacer un muro. Pero ustedes cuando instalan el AutoCAD, o como viene por defecto, viene fuera de escala. Y es lo que vamos a configurar. Pero antes de ello, me dicen si tienen alguna duda con textura o algo que no hayan entendido. Igual recuerden que estoy atento al chat, incluso en privado me pueden escribir, no hay ningún problema. Pero con el concepto de textura es muy simple. Es esta herramienta que nos encontramos acá, la aplicamos. Recuerden que preferentemente que esté una figura totalmente cerrada y le aplicamos la textura. Ahí obviamente ya entra el factor de la escala, que nosotros se lo colocamos, vieron que es muy fácil, la orientación de la propia textura y tal. Ahora, volvemos con la herramientita de LNM. Recuerdan que si yo colocaba LNM en el teclado, me aparece esa herramienta que en primera instancia me viene desconfigurada, ¿no? Está totalmente fuera de escala. Fíjense que me entrega dos líneas paralelas, pero por ahora no pueden ser un muro porque está totalmente fuera de escala. Pero vamos a configurarla. Vamos a LNM. Fíjense que aquí abajo hay muchas cositas. Por ejemplo, la primera es justificar, que me indica qué quiero hacer. Por ejemplo, quiero que la figura, las dos líneas se generen por abajo de mi cursor, en el centro o por encima. Miren, si yo le doy máximo, las dos líneas se generan por abajo de mi cursor. El NM de nuevo, justificar, o le puedo dar J, cualquiera. Si yo le doy 0, estas dos líneas se van a generar desde el centro de mi cursor. Ahora yo le puedo dar LNM de nuevo, justificar. Si le doy mínimo, se van a generar por encima de mi cursor. Fíjense. Fíjense que esto simula un muro. La cuestión es que está fuera de escala. Por eso tiene que ver con lo siguiente. Yo elimino esto, de nuevo, LNM. Lo siguiente que me pregunta es escala. Si yo lo diese, fíjense que está en 20. Y eso en la escala que estamos, o bueno, estamos en metros, son 20 metros. En este caso yo quiero que sea 0,15, que son 0,15 centímetros. Justificar de nuevo. Yo quiero que se genere desde el centro, 0. Ahora, si yo ajusto esa escala y ajusto la posición en la que se va a generar las dos líneas, fíjense que se me va a generar dos líneas a partir de un centro. Ya va tomando forma mi muro. Esto me ahorra mucho tiempo. Es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque hacerlo línea por línea o bien hacer líneas y desfasar es algo que tomaría mucho tiempo. En este caso, esta es una opción muy rápida. Yo podría aplicar esto para empezar a dibujar. Por ejemplo, me voy a LNM, como ya está configurado, me fijo, aquí tengo medidas, puedo empezar a hacerlo. Si yo me voy, fijo aquí, empiezo a dibujar, coloco el valor 3,15,
más 4, más 2 metros. Fíjese que empiezo a dibujar. Me fijo hacia abajo cuánto tiene. Tiene 4 metros. Dibujo. Me fijo cuánto tiene hacia aquí. Tiene 2 metros. Coloco 2 metros. Hacia arriba debe tener 1 metro. Y listo. Fíjense que hasta esa parte ya lo tengo. Ahora, yo puedo crearme layers porque, por ejemplo, ahora este dibujo no tiene mucho, no tiene el valor lineal que yo busco en un muro. Recuerden la clase de layers. Yo puedo crearme un layer que se llame muro. Le doy un color característico. El tipo de línea está bien, que es continuo. Pero el valor por defecto lo cambio a un 30. Y todo esto lo paso a muro. Ahí obviamente ya va tomando la forma que deseo. Y ahora simplemente me voy a LNM y comienzo a dibujar. Fíjese que no me sale con el layer. Recuerden que para que me salga yo tengo que ir al layer y de ahí empezar a dibujar. Ya vuelvo a dibujar. Digo que 4. Hacia abajo 1.95. Me fijo, tengo 4 metros más. Hacia aquí tengo 3.15. Esto yo se lo voy colocando con el teclado. Fíjense que me pide una dirección y en la dirección que yo le coloque, lo siguiente es colocarle el valor. En este caso es 4 hacia arriba. Fíjense, lo posiciono y le doy 4. Si yo quiero acabar el comando, lo doy enter o espacio. En este caso, fíjense que cuando yo clico sobre el elemento que acabo de crear, es un solo elemento. Es muy diferente a que si yo lo descompongo. Fíjense que si yo lo descompongo, ahora todo esto es un solo elemento. Si yo lo descompongo, esto pasa a ser líneas individuales. Todo lo que he creado. Le doy control Z porque no es lo que quiero hacer ahora. Fíjense que aquí tenemos un problema de unión. ¿Esto cómo lo vamos a solucionar? En este caso, podemos darle doble clic y miren, me muestra muchas herramientas. Estas son las herramientas de edición de línea. Como son elementos que entre todos conforman un solo elemento, no puedo manejarlos individualmente. No pudiese llevar esta línea hasta aquí arriba, hacer que ésta se impacte con la misma y formar y cerrar el muro. Así que debo darle doble clic. Aquí me dice cómo quiero unirlo. Por ejemplo, puedo unirlo en esquina. Dice que tengo una pequeña opción y le doy quiero unir esta línea múltiple con esta línea múltiple. Fíjense, se une correctamente. Ahora, yo iba por aquí, en el 4, le doy LNM luego. Aquí me puedo guiar fácilmente de las referencias. Le doy clic aquí, termino aquí. Nuevamente le doy clic aquí, me guío con esto, con las referencias que recuerden que vimos. Clic hacia abajo para no tener que colocarle nuevamente los valores. Quiero guiarme desde aquí y unirme ahí. Fíjense que aquí tengo algunos problemas para unirme. En este caso, quiero unir esto con esto o darle doble clic. Fíjense que me muestra otra opción. Me muestra que puedo unirlo o fusionarlo en una T.
Quiero seleccionar esta línea múltiple con esta línea múltiple. Y se unen. Asimismo aquí, le doy doble clic y le digo que se unan. En este caso quiero unir esto con esto. En este caso no puedo. Puedo probar con otra opción. Doble clic. Y puedo unir en esquina también. Este con este. Y se unen. Puedo dar doble clic. Y le digo que se fusionen este con este. Si en caso no llega a funcionarles o tuviesen algún problema, ustedes siempre pueden contar con el recurso de descomponerlo. Fíjense que si lo descomponen, todo se vuelve líneas individuales. Ustedes aquí ya pueden aplicar otras herramientas. Le pueden dar a recortar. Muchos prefieren esta opción de descomponerlo y trabajar en líneas individuales. Pero la premisa siempre está en hacerlo con línea múltiple en principio, para que sea mucho más rápido. Por ejemplo, fíjense que muy rápido he colocado estos monitos. Aquí abajo si tengo algún problema, fíjense, puedo desplazarlo para que encaje de aquí a aquí. Ahora ya solo voy a recortar y recorto este excedente. Aquí le doy a alargar y puedo alargar estos dos justamente con las herramientas que vimos al principio. Y fíjense que muy rápido voy colocando mis muros. En este caso yo pudiese, me fijo acá, aquí tengo algunos elementos, puedo alargar esto acá, alargo nuevamente, y fíjense que se me crean estos muros. Aquí yo puedo recortar esto mismo, o bien aquí en este caso es línea múltiple, yo puedo descomponerlo y recortarlo. Fíjense que aquí tengo 1.95. Puedo aplicar diferentes herramientas. Por ejemplo, si yo le doy copiar desde aquí hacia arriba, fíjense que puedo sacar este elemento hacia arriba. 1.95. Y me crea una copia arriba de ello. Ahora yo simplemente puedo alargar esto acá, recorto esto, recorto esto y esto también. Y esto, y fíjense que va tomando forma este elemento. Ahora, la importancia de estas herramientas, de todas las que hemos visto, es justamente esto, el simple hecho de poder trabajar muy fácil con lo que acabo de hacer. Aquí tengo un elementito, por ejemplo, que me fijo de cuánto es, puedo medir con distancia, 1.6, probablemente puede ser de 1 metro, de faso 1 metro, me crea esta línea de fase hasta aquí. Aquí yo puedo aplicar alargar. Fíjense como si fuese un simple juego. Y nuevamente recorto. Recorto esto y recorto esto. Aquí ya puedo hacer un desfase de 0.15. Desfaso este monito. Y lo mismo. En este caso alargo este de aquí y recorto todo esto con la herramienta de recortar. Corto esto y recorto esto. Aquí van a venir las puertas. Esto puedo dejarlo el muro ahí o bien recortarlo. No hay ningún problema
porque por ejemplo con los bloques con los cuales nosotros vamos a trabajar, van a ser bloques dinámicos que van a prácticamente ocultar el muro. Y bueno, seguíamos en esto. Y aquí lo de siempre, simplemente recortan y recortan. Ahora sí podríamos seguir con lo demás, pero hay otra cosita que quiero que vean. Por ejemplo, habíamos configurado el NM, habíamos configurado todo esto para colocar nuestro muro. Pero no solo podemos hacerlo 0.15. Pero ¿qué pasa si quiero hacer estos muros con un relleno? Hay diferentes opciones. Como vimos, podemos colocarle simplemente textura. Fíjense, una vez bien cerrados los muros, si yo voy y cierro esto con línea, puedo colocar una textura. Por ejemplo, si yo me voy a presentación, fíjense que, fíjense que va quedando lo que estoy haciendo. Eso lo hice muy fácil con LNM. Ahora, como les decía, si yo le aplico textura a esto, sólido, con lo que acabamos de ver, me posiciono, busco dónde, en el centro, continuar sombreado, ahí termino el comando. Fíjense, le acabo de colocar un sombreado, que si yo me voy a presentación, que esto que vamos a ver luego, fíjense que va quedando el muro que acabo de hacer. Yo esto por ahora no me sirve, puedo eliminarlo y seguir trabajando. ¿Qué más me falta? Me fijo. Aquí me falta este murito acá. Puedo ir a medir. En este caso, ¿cuánto miden? 1 metro. Aquí aplica la del desfase de 1 metro. Alargan y listo. Este ya simplemente lo desfasan el punto 15 para hacer el muro y recortan. Esta es una forma de hacerlo. Por ejemplo, hay mucho más. En este caso hemos cumplido con los muros. Por ejemplo, fíjense que es súper fácil. Pero, ¿qué pasa si yo quiero configurar un muro que ya venga por defecto con un eje o venga por defecto con una textura? Si hubiese comenzado por ejes, también sobre ese y puedo haber colocado encima lo que es el muro. Fíjense, si yo me creo un layer de ejes, le coloco el nombre, ejes, le coloco el color distintivo, en este caso este. La línea ya no es continua, en este caso es espaciado, y el valor es mucho menor, es un 0.5 por ejemplo. Ahora yo me voy a mi layer ejes y empiezo a dibujar. Ahí me sale la primera, pero puede que a ustedes no les salga este segmentado. ¿Por qué? Recuerden que por defecto, cuando inicio un dibujo, si me voy a tipo de línea con el comando tipo, esto viene en 1. Que si yo lo coloco en 1, como viene por defecto, fíjense que no aparece el segmentado, porque la escala está variada. En este caso, yo me voy a tipo de línea, y aquí lo pongo en un 0.02. Y ahí recién voy a para apreciarlo. Fíjense, está el eje, que es como yo puedo haberlo hecho también. Coloco todos los ejes de mi edificación
En este caso vamos a suponer que son los ejes de un muro. Hago los ejes porque tengo las medidas o coordenadas. Me voy a muro y sobre esto aplico LNM. Coloco LNM y como es línea múltiple y la acabo de configurar, fíjense que sobre mi eje voy colocando mi muro. Muy fácil, muy rápido. Aquí coloco cerrar para cerrarlo. Fíjense tal y como está aquí. En este caso se aplicó primero ejes, luego el muro. En el caso nuestro, que acabamos de ver aquí, aplicamos primero lo que son los muros. Y en este caso, aplicamos primero los ejes también. Fíjense que si yo coloco los ejes, me voy a la ejes y hago alguna geometría curiosa en cualquier sentido. Con LNM ya configurado, puedo colocárselo. En este caso me va a salir un LNM segmentado porque está en el ejes. Yo lo cambio a muros para iniciar desde ahí. Recuerden que está configurado para partir dos líneas a partir de un centro. Si yo cambio esto en el justificar, le coloco que se genere por abajo, fíjense, me va a generar la línea múltiple, pero me lo genera por abajo del cursor. Esto va a hacer que el eje sea en vano, ¿no? Porque se supone que el eje es el centro, en este caso de mi muro. LNM, me olvidé, LNM, justificar del cero o el centro. Y empiezo a hacer mi muro. Le voy a C de cerrar y lo cierro. Si me voy a ver cómo va a quedar para imprimir, me fijo que está muy bien, pero ese es el concepto con LNM. Ahora, se puede, ahí vamos a ver, se puede configurar para que ya venga las dos líneas más el eje. O puedo configurarlo para que venga las dos líneas más un texturado interno. Es muy interesante. Ahora, LNM, fíjense que lo descompusimos y le empezamos a aplicar herramientas. Pero si aplico LNM, lo hago así, y tal. Recuerden que LNM también tiene su propia herramienta. Claro que yo lo descompongo porque a veces nos da ciertos problemas que son más complicados de resolver y es más fácil descomponerlo. Pero si no lo descomponemos, fíjense que también tenemos herramientas. Recuerden que si le doy doble clic, me presenta estas herramientas. En este caso yo pudiese fusionar en cruz de este con este. Fíjense que se fusiona. Así mismo puedo hacerlo esto, o pudiese esto yo traerlo hasta aquí y le digo doble clic que se fusione en T. Esta con esta. Fíjense que se fusiona y se mantiene, sigue siendo un solo elemento. Pero yo lo descompuse porque, como les digo, a veces puede que se les haga más fácil descomponerlo y trabajarlo por individual. Esto se ve súper bien, o sea, es fácil, vieron cómo es, pero puede que a veces les dé cierto problema y ya ustedes optan por descomponerlo. Son dos maneras de hacerlo.
pero el concepto es la herramienta LNM. Justamente con eso hice este planito aquí, que es el planito de ejemplo. Claro, ahora le estamos aplicando layers, que en este caso no tiene. Ahora, me dicen si tienen alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahora, porque ahorita vamos a ver algo igual interesante. Eh, Justamente, algo que hay que hacer mención es que vieron que todo lo que utilizamos son herramientas que hemos visto al principio, porque son herramientas con las cuales tenemos que familiarizarnos. Estas herramientas son las que vamos a trabajar, con las que siempre vamos a trabajar, que están aquí arriba, que son las comunes, ni siquiera las más rebuscadas, como recortar, desplazar, copiar, simetría, escalar, estirar y tal. Porque, por ejemplo, aquí, como recuerdan la herramienta de estirar, si yo quiero, puedo estirar estos elementos de acá. Si yo lo voy a estirar, recuerden de derecha a izquierda, miren, puedo jugar fácilmente con esto. En algún punto pude haberme llegado a equivocar de medida y yo lo puedo corregir con estirar. Desde aquí, fíjense. Así es fácil, tal vez me equivoqué en la medida de aquí abajo. O en caso, tal vez quiero girarlo con la herramienta de girar, puedo optar por girar toda la geometría. En caso de que me equivoque de escala, o bueno, en caso de que quisiera escalarlo, en este caso no tenía medidas erróneas, puedo escalarlo. Volvemos al inicio, de cómo estaba. Y ahora vamos a ver algo igualmente muy interesante con LNM. Y vamos a configurar LNM para que sea un muro que nos entregue el muro conjuntamente con un relleno interno. Esto vieron que se puede hacer aparte. Hago el muro y le coloco la textura. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacerlo de una? Quiero que la herramienta LNM me entregue la herramienta de una, ¿no? En este caso, yo me voy a la herramienta de LNM estilo o estilo de LNM, estilo LM, fíjense, que en el AutoCAD en inglés está con LNM Style, con ello lo van a encontrar, y les despliega esta ventanita. Aquí lo que vamos a hacer es un murito o la herramienta LNM que nos entrega un muro inteligente. Tal vez alguien tenga algo de experiencia con otros programas como el Revit o ¿cómo se llama el programa Vectorworks? Que les entrega un muro que ya viene con un relleno interno y con las dos líneas. En este caso vamos a hacer algo similar. Fíjense que tengo un muro estándar, o bueno, la herramienta me entrega este elemento estándar, que son dos líneas. Nosotros vamos a hacer uno nuevo, uno más interesante. Le damos nuevo, le colocamos el nombre. En este caso quiero que se llame 15. Será un muro de 15. Ustedes pueden colocar cualquier otro nombre. Que sea corto, porque luego van a ver que tenemos que seleccionarlo. 15. Descripción. Podemos colocarle igual lo que nosotros querramos. En este caso le voy a colocar ello. Fíjense aquí abajo. Me fijo cómo va quedando mi muro. En este caso, quiero que en los extremos, fíjense, quiero colocar una línea al inicio, que se cierre al inicio y que se cierre al final. Las dos líneas van a cerrar mi propio muro. Hasta ahí vamos bien. Estos no los toco. Fíjense que me pregunta el relleno. ¿Le puedo colocar un relleno? ¿De algún color en especial? Sí, quiero decirle que tenga este color de acá.
color verdadero o índice, cualquiera que ustedes prefieran. Aquí le dan algún color. En este caso yo le voy a dar color verdadero para que se me imprima del color que quiero. Aquí puedo elegir más colores. Tomen en cuenta que el color verdadero, cuando nosotros imprimamos, a diferencia de los colores que estamos utilizando de color índice, estos vamos a configurarlos luego para que cuando se impriman sean blancos o sean negros. En este caso van a ser negros, pero color de verdadero, el color que nosotros le coloquemos aquí, va a ser sí o sí el que se va a imprimir. Así que si le colocamos algún color, un rojo o un verde, va a ser sí o sí de ese el que se va a imprimir. Es algo confuso, pero cuando imprimamos vamos a explicar mucho más de esto. En este caso, como les decía, lo que quiero es un tono grisecito para que sea relleno de muro. En este caso va a ser este. Le doy a aceptar, que va a ser relleno de mi muro. Me fijo, aquí tiene dos líneas. Yo puedo colocarle una tercera, porque fíjese, si yo le voy a añadir, puedo configurar para que se cree conjuntamente con mi eje, es lo que les mencionaba. Pero en este caso no quiero colocarle un eje, en este caso quiero colocarle el relleno. Pudiese colocarle ambos, pero en este caso solo quiero el relleno. Puedo darle suprimir, si es que ya no lo quiero. Aquí me pregunta el desfase, fíjense. Si hacemos un muro de 15, eso quiere decir que en teoría son 0,75 o 7,5 centímetros para cada lado. En este caso, aquí voy a configurar el desfase que quiero 0,075, 7,5 para cada lado, para que hagamos los originales 15 centímetros. Ahora el color, que sea por capa, tipo de línea, en este caso si fuesen ejes, fíjense que aquí puedo colocar en línea, pudiese colocarle esto, pero estos no son ejes, así que no los quiero segmentados, los quiero continuos. O bien por capa, que vieron que por capa yo puedo manejarlos mucho más fácil. Así que listo, me fijo que esto esté correcto. Uno es menos y otro es positivo. Yo lo voy a aceptar. El 15, le puedo dar definir actual, de hecho, aceptar. Y ahora me voy a LNM, Enter o espacio. Fíjense que si yo le doy clic a estilo, indica el nombre del estilo, por ejemplo. En este caso, me fijo, estamos en el 15. Y si no lo estuviésemos, aquí le colocamos 15, Enter, y listo. Ahora, fíjense, aquí hay un problema, que es la escala. Fíjense que me sale pequeñito, muy pequeñito. A diferencia de este, que sí mide 15, esto tiene que ver con la escala. Yo me voy a LNM, nuevamente, le doy a ajuste, bueno, a escala, y fíjense que está en punto 15. En este caso quiero que sea 1, solamente 1. ¿Por qué? Porque en este caso no se está multiplicando con nada. Yo la escala ya se lo di cuando lo configure, así que quiero que esté en 1. Y listo, enter nuevamente, LNM, y ahora ya. Pero fíjense lo que pasa aquí. Yo empiezo a graficar mi muro, tranquilamente, como me venga, termino. La primera sorpresa es que ya viene sellado, ya viene cerrado en los bordes. Y la segunda es que tiene una textura interna. Yo aquí lo configuro. Doble clic, voy, quiero unir en cruz esto aquí con esto aquí, porque así viene el muro. El muro no viene cortado en este sector, no viene continuo. Asimismo, quiero unir en cruz este y este. Y se unen.
Pero fíjense que automáticamente me entrega un muro que si yo voy a ver cómo se va a imprimir, está muy correcto de hecho. Fíjense, tiene un interno, fíjense que muy rápidamente le coloco esta textura. O sea, viene por automático. Porque, obviamente, no quisiese que ustedes tuviesen que hacer línea por línea. O sea, el peor error para hacer un muro, obviamente, sería hacerlo línea por línea. Incluso utilizando LNM sería más lento. Vieron que si yo lo configuro correctamente, me entrega un muro muy inteligente. Con esto, lo que siempre vamos a pretender es ganar mucho tiempo. Y así ya con el LNM totalmente configurado, yo empiezo a dibujar y miren que súper rápido hago mi muro una vez configurado. Ahora que si no me gusta, yo puedo en cualquier momento volver a configurarlo. Fíjense que si me voy a estilo nuevamente de LM, fíjense que puedo configurarlo nuevamente. Puedo editarlo. Claro, puedo editarlo siempre y cuando todos los elementos que había colocado los elimine. O sea, tengo que eliminar estos elementitos para que me pueda dejar configurar. Así que ustedes configuran primeramente su estilo de LNM para después utilizarlo. Modifican y aquí ya configuran. Y fíjense que lo vamos a hacer, en esta ocasión quiero que tenga un eje central. Y podemos hacerlo también. En este caso no quiero que tenga ningún relleno. Le doy ninguno. Le voy a añadir porque quiero que tenga un centro de eje. Miren, aquí me indica las tres líneas que tengo. Aquí abajo están. Tengo tres líneas. Una que está desfasada en positivo 0.075, que son 7.5 centímetros en unidades de metro. Eso tiene que tenerlo muy claro. Las unidades de medida. Ahora tengo otra línea, que está definida por capa también, que está en cero. Eso que sí está en el centro. Una tercera que está en negativo, hacia abajo en este caso, menos 0.075. Conjuntamente, esto en conjunto hacen los 15 centímetros con una línea central. Y aquí abajo está este grafiquito que me muestra. Ahora, este central, le doy clic en la línea central. Esto yo lo voy a cambiar. Quiero que cambie el tipo de línea. Aquí ya cambio. Puedo colocarle esta línea espacio isotrazo, que es la segmentada. ¿Qué color? Quiero que tenga un color verdadero en rojo. Quiero que sea este rojo, que es el que se va a imprimir. Le voy a aceptar. Le voy a aceptar. Y ahora, una vez más, me voy a LNM. Y empiezo a dibujar. Y fíjense, en esta ocasión me empieza a dibujar las tres líneas, pero ya no con el relleno, que incluso puedo colocárselo, pero yo prefiero que en este caso esté solo el segmentado. Y aquí empiezo a hacer mi LNM. Y cuando tenga problemas, fíjense, doble clic, fusión en cruz. Quiero que esta línea múltiple se fusione con esta. Fíjense, se fusionan, tomando en cuenta incluso el segmentado. Quiero que aquí se fusionen en T, de este con este. Y se fusionan. En este caso tengo un segmentado, tal y como aquí. Pero nuevamente, fíjense lo que yo no quisiese que ustedes hagan es línea por línea, que es algo que regularmente hacen, ¿no? Que regularmente se suele ver. Así que fíjense con el NM es muy fácil. Algo que tiene un problema que yo siempre veo, que cuando hacemos líneas segmentadas tiene un valor mucho menor a los muros.
Y ese es un problema que tenemos cuando lo hacemos con segmentado, que no podemos colocarlo individualmente el grosor del centro. Así que yo puedo descomponerlo, lo descompongo, selecciono similares. Fíjense que cuando yo le doy clic a esta herramienta de seleccionar similares, y aquí lo paso en lugar de muro, lo paso al layer ejes, por capa todo. Y ahora listo. Ahora fíjense el valor del eje es menor al del muro. Pero esto haciéndolo de un saque. O sea, ustedes no pierdan el tiempo en hacer ejes, muros, líneas por línea, que incluso son cosas que se enseñan mucho en la universidad, podrían decirlo así. Así que vieron, podemos hacerlo LNM normal, lo descomponemos si tenemos algún problema para editar, no hay ningún problema. Podemos hacerlo LNM, configurarlo y ponerle un relleno. Si ustedes tienen algún trabajo que le colocan relleno, porque por ejemplo yo soy muy fan de colocarle el relleno interno, o también si tienen que hacerlo con ejes. Vieron que es muy fácil. Ahora, eh, díganme si hay algún punto que les gustaría que repita. Estoy seguro que lo más confuso es la configuración del ENM. Eh, Algo que me gusta hacer es siempre recapitular. Y bueno, lo primero, siempre tomar en cuenta que LNM es el mismo comando, inglés y español, LNM o LM puede ser también, siempre lo van a encontrar con ello. Le dan Enter, y aquí fíjense que lo pueden configurar en primera instancia. Pueden hacerlo simple, como lo hicimos primero, simplemente con justificar y escala. Justifican si va a partir de un centro, un superior o un inferior. Le colocan la escala, que es punto 15, y pueden hacer este monito súper sencillo, que hicimos en primera instancia, o bien, si quieren hacerlo más fácil y asegurarse más adelante, con un número más inteligente, ustedes se van a estilo, DLM o LM Style en inglés, que es el comando para AutoCAD en inglés, y aquí lo configuran. Fíjense que le dan nuevo, siempre va a tener el estándar de inicio, que de hecho no lo podemos modificar. Le damos nuevo, me va a crear uno nuevo, le colocamos el nombre, y cuando ya estemos dentro, por ejemplo, aquí vamos a poder modificar. ¿Qué queremos hacer? El primero es para cerrar los bordes. Quiero cerrarle al iniciar, quiero cerrarle al terminar, porque así viene un muro cerrado. Estos arcos no me interesan por ahora. ¿Quiero colocarle un relleno? Puedo colocarle un relleno. En este caso, como le dije, pueden colocarle el relleno y también la línea segmentada juntos, no hay problema. Le coloco el relleno. Aquí vienen dos líneas. Yo puedo añadir la nueva, que es la de centro, y puedo configurar. Puedo hacer incluso que las tres sean segmentadas, pero en este caso, para mi muro, no me sirve eso. Quiero que la de centro sea segmentada y las otras dos sean continuas. La de centro en este caso, tipo de línea, y lo configuro. ¿Cuál es la que quiero? Puedo cargar por si quiero más. Recuerden que siempre están las líneas por defecto. Y posterior a esto ya simplemente lo voy a aceptar y aceptar. Y luego empiezo a trabajar. LNM, Enter. En este caso, que a mí me enseñaron así cuando pasé una materia que era dibujo, se puede tener también el segmentado, o bueno, la línea de eje con el relleno del muro, se puede tener. Igual es, fíjense que si yo le doy aquí, lo uno, ¿no? Lo fusiono, doble clic, le voy a fusionar en cruz.
este con este y lo fusiono. Fíjense, al principio lo cierra y al terminar también. Es lo que hemos configurado. Si me da presentación para ver cómo va a terminar esto, va a terminar así, para la impresión. Lo cual está muy bien, es una forma de graficar un muro. También está solamente línea, también está línea con segmentado rojo y tal. Eso va a depender de cómo yo quiera hacer mi muro. Pero siempre háganme el favor de no dibujar línea por línea, que es algo que es contraproducente. Y bueno, algo que le voy a mandar este archivo, obviamente para que lo trabajen, pero me dicen si quieren que repita algo. En este caso vamos a ver bloques la próxima clase, pero vamos a hacer bloques normales y bloques dinámicos, que son un tema muy complejo. Entre ambos se hace un tema muy largo, por ello prefiero que lo veamos la siguiente clase. Bueno, me dicen si tienen alguna duda. Igual hay chicos que me preguntan al privado si hay algo que no les sale, igual siempre les respondo, así que no se preocupen por ello. Y bueno chicos, esto yo se los voy a pasar, como siempre, todo lo que hacemos se los comparto, para que ustedes lo practiquen, y más que practicar, de hecho, luego les doy el comunicado de que es, básicamente es un trabajo, una tarea, que va a ser este planito, en cuanto a muros, y lo vamos a revisar la próxima clase. Y bueno chicos, hasta aquí la clase, todos los comunicados se los voy a dar en el grupo, y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que mi chat está disponible, ustedes me escriben. Hasta la próxima. Hasta luego.